¿Cómo llega el que rompió a ser el que hoy los une a todos? ¿Cómo llega el traidor con el que se van todos los traidores a ser la única esperanza? ¿Cómo llega el favorito de los Estados Unidos a ser el candidato de Cristina? Ministro de Economía, jefe de gabinete, diputado, intendente, algunos de los sillones de un personaje enigmático con hambre de poder. Abrimos la carpeta roja de Sergio Tomás Massa. Bienvenidos a Carpeta Roja, este podcast que está dedicado a la historia de los candidatos que se presentan en estas elecciones argentinas 2023. Somos Matías Mauset y Martina Garbarz. En este primer capítulo vamos a dedicarnos a la historia del candidato principal que tiene la coalición oficialista Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa. Un Massa nacido el 28 de abril de 1972, es decir, tiene 51 años, una edad bastante joven, de los más jóvenes que tiene esta elección, por lo menos entre los candidatos principales. Si hablamos de juventud, a los 15 años se sumó a militar Massa. En ese momento su militancia había estado sellada por el apoyo de Raúl Alfonsín y cuando se suma a militar, efectivamente se suma a la UCD. Sí, la UCD es un partido muy conocido en su momento, sobre todo fines de los 80, principios de los 90. Era un partido fundado por Álvaro Alzogaray, un partido liberal de derecha, y Alzogaray era uno de estos primeros referentes de los economistas liberales que se lanzan a la política con una estructura grande, ¿no? En su momento, Alzogaray había sido ministro de Economía del gobierno de Frondizi y antes había sido ministro de Industria del gobierno de Aramburu, de la Revolución Libertadora. El lema de la UCD en ese momento era representamos las ideas de la libertad, ¿no? Bueno, hablábamos de la juventud de Sergio Massa y él egresa en el 89 del Colegio Agustiniano, ¿no? Un colegio católico cuyo lema era ciencia y caridad. Cuando termina el colegio, Massa ya ingresa a la conducción de la juventud de la UCD en la provincia de Buenos Aires. En ese momento, el presidente de la organización era Marcelo D'Aleto. Sí, un D'Aleto que hoy es senador provincial del PRO y aparte está en el esquema de Patricia Bullrich, es decir, apoya a Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires, es de los halcones, como para caracterizarlo de alguna manera. En veredas opuestas, ¿no? Hoy completamente, pero en ese momento bastante juntos y se peleaban por quién iba a ser el presidente y el vicepresidente. Massa pierde esa pulseada, termina siendo el vicepresidente de la conducción de la juventud y les dice a los compañeros que lo apoyaban, bueno, la próxima soy yo. Quiero contarte algo de ese mismo año, que estamos en 1991, que es que Massa empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano. Ah, ¿y cuándo se recibió? En un ratito te lo cuento. Bueno, te tiro un dato de color yo, que en ese momento la UCD en la ciudad de Buenos Aires tenía un militante que tenía una oficina en la cual se juntaban y era un punto de reunión. ¿Sabes quién era? A ver, ¿quién era? Eduardo Feynman. ¿El mismísimo Eduardo Feynman? El mismísimo Eduardo Feynman. Bueno, y si seguimos un poco con la historia, no sé si recuerdan a Adelina D'Alessio de Viola, ¿no? Una exfuncionaria del gobierno menemista, que era una dirigente de la UCD, que en ese momento organiza un congreso de la juventud para dar finalmente el salto al partido justicialista. Pero más ahí dice, no, yo me voy a quedar en la UCD, este es el lugar donde hay que estar. Adelina finalmente se incorpora al PJ de la mano de José Luis Manzano, que la había designado como su segunda en el Ministerio del Interior. Y Massa tarda un poquito más, ¿no?, en hacer ese salto que finalmente todos sabemos al peronismo. A ver, en ese momento Massa resiste un poco el traspaso al PJ. Recordemos que en ese momento la UCD se incorpora al gobierno y empieza como una pulseada por los militantes. Tenía muchos cuadros la UCD y el PJ empieza a chupar un poco de toda esa fuerza militante que tenía la UCD. Al incorporarlos también se enriquece el propio PJ, bajo conducción de Menem y en el gobierno, con militantes que le empieza como a robar al Partido Liberal. ¿Y quién se ocupa de esto? Porque, ¿querés que te lo cuente? Contame. Bueno, hay un personaje clave en la historia y en la vida de Sergio Massa que es Luis Barrionuevo. En una cita, en un encuentro en Mar del Plata, precisamente en Punta Mogotes, un sábado, Massa llega como un militante de la UCD y se va como peronista. ¿Qué pasó ahí? De la mano de Barrionuevo, Massa ingresa al menemismo y así logró ser parte de la campaña presidencial de Ramón Palito Ortega, ¿no? Massa militaba en ese momento en la corriente orteguista del Partido Justicialista, cuyo referente era Eduardo Duhalde. Este hecho lo cuenta muy detalladamente Diego Genud en el libro El arribista del poder, la historia no publicitaria de Massa, publicado por Siglo XXI y que recomendamos profundamente si te interesa este tema. Sí, un Duhalde que ya empezaba una interna fuerte con Menem, digamos. Era Duhalde desde la provincia de Buenos Aires, Menem desde la presidencia, un poco que ya empezaban a ver que en el 99 iba a haber una especie de batalla de sucesión.
Hay un datazo de color que no podemos dejar de mencionar que pasó en este año, ¿no? En el comando de campaña orteguista estaban Massa, Capitanich, Santilli y Larreta. ¿Te suenan? Básicamente la elección de 2023 toda concentrada en un búnker de campaña. Pero 3 años antes hay otra cosa que tenemos que saber de Sergio Massa. Ese año conoce a Marcela Durrieu, una militante menemista que, ¿sabes de quién era la madre? ¿De quién? De Malena Galmarini. Ella la presenta a Sergio Massa y en ese momento Massa estaba de novio con otra compañera a la que le llamaba Picucci. Era una compañera de la facultad, incluso se estaba por casar con ella. Bueno, finalmente ese matrimonio fracasó, no se dio. Fracasó antes de arrancar, digamos. Y Massa se enamora completamente de Malena Galmarini y su actual mujer. Sí, quedó encandilado y se rompió esa pareja, ya digamos en lo preludio de lo que va a ser una relación larga que dura hasta hoy. Después de 5 años de convivencia, Malena Galmarini y Sergio Massa se casan. El casamiento fue particular, estuvieron todos. Menem, por ejemplo, apareció en el casamiento con Cecilia Boloco y Duhalde estaba invitado, pero decidió no ir para no cruzarse con Menem. Bueno, lo que cuenta Genú es que Duhalde lo llamaba ahí al Pato Galmarini como para preguntarle, che, ¿Menem vino o no vino? Como así 15 veces, y bueno, al final Menem fue obviamente al casamiento y Duhalde decidió no aparecer. Ya para este momento, Massa ya era el legislador provincial, porque él con 27 años asumió en el 99 esa elección en la que la Alianza Gana de la Rúa, junto con Chacho Álvarez, le ganan a Eduardo Duhalde, es decir, pierden en esa campaña, pero Massa queda directamente acomodado ya ahí como diputado provincial porque va en esa lista si bien pierde, logra obtener bancas y en esa banca queda Sergio Massa. Un Sergio Massa de 27 años, esto estamos hablando del 99, ya para el 2001 tenía 2 años como diputado, ya estaba más o menos parado dentro del esquema de la provincia de Buenos Aires. ¿Se había recibido ya o todavía no? No, todavía no. Yo te dije que en un rato te lo voy a contar eso. Y además te quiero sumar algo, ¿no? Porque me da curiosidad pensar si de nuevo podemos estar ante un escenario parecido, ¿no? En el que un partido gana la provincia de Buenos Aires y otro gana a nivel nacional. ¿Estaremos ante esa puerta? Algo que solamente pasó esa vez en la historia, es decir, en el 99 fue la única vez que ganó un partido la provincia de Buenos Aires y otro partido ganó la nación. Bueno, falta poco para saberlo. En el 2001 se va a venir la gran crisis, esta que termina con la renuncia de Fernando de la Rúa, toda una situación de mucha conflictividad en el país, una semana de 5 presidentes, el que termina completando el mandato de la Rúa es Eduardo Duhalde, y Duhalde, por sugerencia del Pato Galmarini, ya familia de Sergio Massa, lo designa a Massa como director del ANSES. Después Massa va a ser uno de los funcionarios que sobreviva el cambio de gobierno, porque en el 2003 va a asumir Néstor Kirchner. Néstor Kirchner sostiene y conserva gran parte de lo que era el gabinete de Duhalde, y bueno, uno de esos que conserva es justamente Massa, que sigue al frente de un organismo, muy importante en términos presupuestarios como es el ANSES. Cuando rompen Duhalde y Kirchner también es uno de los que cambian la lealtad del dualdismo al kirchnerismo. Y esto va a ser muy importante porque en el 2005, 2 años después, se va a dar el gran enfrentamiento entre el dualdismo y el kirchnerismo. Se van a enfrentar en elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a senadora contra Chiche Duhalde. Una elección que va a ganar el sector kirchnerista y que va a consolidar un poco su poder y a independizarlo de lo que era esa herencia dualdista. Bueno, en esa elección Massa va a inaugurar algo que va a ser muy recurrente durante toda su historia, que es el tema de las candidaturas testimoniales. Esto de presentarse en una lista sabiendo que si gana no va a asumir. Él va como candidato a diputado nacional, va cuarto en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que acompaña justamente a Cristina Fernández de Kirchner, y después de ganar esa elección dice, no asumo, directamente se queda en el ANSES. El ANSES va a ser uno de los impulsores de este proyecto para estatizar las AFJP. Acá va a haber una primera contradicción entre ese Massa UCDista y este nuevo Massa peronista bajo gestión kirchnerista, que es que, ese Massa viejo tenía una fuerte defensa del sistema privado de las AFJP y acá va a ser, el que impulsa y el que se hace cargo como funcionario de estatizarlas nuevamente. Es una primera contradicción entre lo que era el pasado de Sergio Massa y el presente, en una relación siempre conflictiva entre los distintos Massa de la historia. Otro choque de masas espectacular que hay tiene que ver con el fútbol. ¿Por qué? Porque todos conocemos esta imagen del Massa hincha de Tigre, Massa regalándole camisetas de Tigre a todos los líderes internacionales con los que se reúne. Pero Massa no fue siempre de Tigre. ¿Cómo que no? Se hizo de Tigre. Massa decide hacerse de Tigre a partir de que se va a vivir justamente al municipio de Tigre y tiene esta relación con los Galmarini que estaban
todos metidos en la comisión directiva de Club Tigre. ¿Vos decís que fue parte de las armas de seducción? Y claro, porque Massa, antes de ser hincha de Tigre, era hincha de San Lorenzo. No me digas. Era cuervo, era hincha de San Lorenzo y bueno, tuvo esta transformación. Pero es algo, para mí lo describe de cuerpo entero a Massa, porque todos recordamos esta escena del secreto de sus ojos en la que Francella dice, bueno, puedes cambiar de todo, de casa, de religión, pero no puedes cambiar de pasión, de club de fútbol, es algo que no se cambia. Bueno, Massa lo cambió. O sea, es una foto de su carrera política. Es espectacular. En 2006 pasa algo que es clave en la historia de Massa, que es que el intendente de Tigre de ese momento, el vecinalista Ricardo Ubieto, se muere. Ricardo Ubieto fue el interventor de Tigre durante la dictadura y asumió como intendente electo en el 87 por Acción Comunal, un partido vecinalista, ¿no? Gobernó 5 periodos. Ya con su muerte, que fue en noviembre de 2006, Massa dijo, hay una debilidad de este partido en Tigre, y empezó a posar sus ojos en el municipio como para ir a buscarlo ya el año siguiente, en 2007. Quiero destacar que Massa hace poquito en una entrevista dijo que para él Ricardo Ubieto fue el mejor intendente que tuvo Tigre. Sí, el que va a quedar después de Ubieto es Irán Gualdoni, que es el intendente interino que le completa el mandato y es el que después en 2007 va a buscar quedarse en el poder en una elección en la que se enfrenta a Sergio Massa. Sergio Massa va con el partido Acción para Crecer, que estaba aliado al Frente para la Victoria, y destaca como una de las virtudes de esa campaña que era joven, que tenía 35 años y lo marca muchas veces en el spot. Muy probablemente una familia, hijos y nietos. Algunos de ustedes tuvieron alguna vez 35 años. Yo los tengo ahora y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo. Y a eso vine desde la Nación. Así como a los 29 años me hice cargo de ANSES y nunca voy a olvidar la felicidad que me dieron los abuelos. Así como quise colaborar con mi club de barrio, nuestro querido Tigre. Ahora quiero poner toda mi juventud, mi vitalidad, mi esfuerzo y conocimientos para que no solo un equipo de fútbol ascienda en Tigre, sino para que podamos jugar todos en primera. El 28 tenemos que elegir quién está más capacitado para seguir la obra, pero también tenemos que elegir quién va a hacer lo que falta. Le propongo que la obra la sigamos juntos. Y lo que falta, también juntos. Massa gana esa elección, le gana a Gualdoni 46-42 y se convierte en el nuevo intendente de Tigre. Mucho tiempo no estuvo en Tigre, porque a los 6 meses Cristina Fernández de Kirchner lo llamó para ser jefe de gabinete en reemplazo de Alberto Fernández, que recién había renunciado. El gobierno, recordemos, venía de la derrota de la 125 en el Senado y la ruptura de un importante sector de su coalición. Había una debilidad total y amenazas destituyentes. En el momento de mayor debilidad entra Sergio Massa al gobierno y en un camino también que va a ser muy tormentoso hasta las elecciones de 2009. Unas elecciones que Néstor Kirchner las adelanta como para acortar el tiempo de campaña, ya que iba a enfrentar en la provincia de Buenos Aires a un candidato que era medio desconocido, era Francisco de Narváez en ese momento, y dijo, bueno, si yo le acorto el tiempo de campaña, le acorto las posibilidades de que se impulse. No le salió muy bien la estrategia a Néstor Kirchner, pero acá Massa va a repetir de nuevo esta experiencia de la candidatura testimonial, esto de ir a una elección sabiendo que no va a asumir el cargo por el que iba a competir. Va cuarto en la lista del Frente para la Victoria, el primero es Néstor Kirchner, el segundo es Daniel Scioli, la tercera es Nacha Guevara, dato también de color de ese 2009, y mientras él va en la lista de diputados, en esa elección Malena Galmarini va a encabezar la lista de concejales de Tigre. Acá se va a venir el primer chispazo grande entre el kirchnerismo y Massa, porque Massa era jefe de gabinete en ese momento y empieza a pasar algo, que es que Francisco de Narváez, el rival de Néstor Kirchner, Ali Calicates, como se hizo conocido también ahí en el programa de Tinelli, empieza como a anticipar que se venía un masivo corte de boleta. Lo que empieza a decir de Narváez es, ojo que nosotros venimos hablando con algunos municipios y algunos intendentes no están contentos con Kirchner y con el kirchnerismo. Entonces ya venimos hablando y van a militar el corte de boleta. Esto hace también que el kirchnerismo se ponga un poco paranoico con los intendentes y con cómo iban a accionar los intendentes y cuánto de corte de boleta iba a haber en cada uno de esos distritos. Bueno, pierde Néstor Kirchner en selección, queda 2 puntos abajo de Francisco de Narváez y hay algunos distritos que tienen mucho corte de boleta, efectivamente, como había anticipado de Narváez. ¿Cuáles eran? Eran Tigre, con el masismo en el poder, Berazategui, con Musi, La Plata, con Bruera y Ezeiza, con Granados.
esos intendentes van a quedar medio en la mira de Néstor Kirchner. Pero bueno, uno de los más importantes era justamente Tigre. ¿Por qué? Porque Massa era su jefe de gabinete. Hubo 14 puntos de corte de boleta, es decir, Néstor Kirchner sacó 39 puntos en Tigre, mientras que Malena Galmarini sacó 53 puntos. 14% del electorado la votó a Malena Galmarini, pero cortó boleta y no lo votó a Néstor Kirchner. Esto obviamente generó muchas sospechas por parte del kirchnerismo, que lo empezó a ver a Massa como una especie de traidor. Un actor que podía disputarle poder. Massa le ganó unas elecciones a los Kirchner en este sentido, ¿no? Sí, o ganó una elección sin quedar bajo el arrastre negativo de Néstor Kirchner, que perdió justamente esa elección. Entonces, ahí empezó una especie de divorcio entre el kirchnerismo y Massa, que igualmente no es ruptura. Vamos a ver que dura bastante hasta ser ruptura. Pero bueno, es el primer signo de desconfianza y de que se empiezan a mirar raro entre los dos sectores. Cristina Kirchner tomó una decisión ahí que también fue importante, porque tras la derrota y fiel a su estilo, las dos conducciones más importantes del gabinete, por un lado la política y por otro la económica, tuvieron algunos cambios, ¿no? Carlos Fernández fue removido para la entrada de Amado Boudou y también Massa, que fue reemplazado por Aníbal Fernández. Sí, algo que va a ser también muy típico de la conducción de Cristina, esto de que, bueno, vos perdés una elección legislativa y la conducción económica y la conducción política vuelan. Algo que un poco Cristina le reclamaba a Alberto Fernández ahora en 2021 cuando perdió las PASO, que era esto de, bueno, perdiste una elección, tenés que dar un mensaje a la sociedad sacando a las principales figuras de gabinete, que es la conducción económica con el ministro de Economía y la conducción política con el jefe de gabinete. Cristina lo demostró durante sus gobiernos que esta era una conducta recurrente, es decir, pierdo elecciones, cambio a las principales figuras del gabinete. El que pierde en todo ese revuelo es justamente Sergio Massa, que lo mandan a volver a Tigre. En 2009 va a haber un hecho que se filtra en 2013 que mueve al mundo, porque lo que se dan a conocer son documentos diplomáticos de manera masiva de los Estados Unidos y que se conocen comúnmente como la filtración de Wikileaks. Fue, aclaremos, en 2013, pero referido a hechos de 2009. Uno de esos cables que dio a conocer el Departamento de Estados Unidos tenía de protagonista al empresario inmobiliario Jorge O'Reilly. ¿Quién era él? Bueno, era el asesor de Massa en la jefatura de gabinete. Y en una reunión con consejeros económicos de la embajada, O'Reilly criticó muy duramente la política económica de los Kirchner. Destacó, por ejemplo, la falta de seguridad jurídica, la manipulación de la política impositiva, retrasos tarifarios. También dijo que Massa estaba frustrado porque no podía hacer entrar en razón a otros funcionarios sobre la necesidad de ir por políticas económicas más racionales y que a Massa le quedaba muy poco tiempo en la jefatura de gabinete porque quería volver a Tigre. Hay algo destacable acá. Todo esto que salió en el cable lo dijo O'Reilly en un despacho de la Casa Rosada, a metros de Cristina Fernández de Kirchner. 2009, 4 años antes de la ruptura, estaba todo mal. O sea, no es algo rotundo o que haya pasado de manera espontánea lo de 2013. Estamos hablando de 4 años antes, había un muy mal clima de convivencia. Sí, comienza acá, como vos dijiste, vos hablabas de chispazos hace un rato. Bueno, la llama se fue encendiendo a poco. De hecho, uno de los cables de Wikileaks lo que muestra es que la ruptura, según Sergio Massa, con el kirchnerismo era definitiva, irreversible, y Massa había dicho que Néstor era un monstruo, un psicópata, un cobarde y un perverso. Y además dijo algo que con el Diario del Lunes podemos decir es muy poco certero, que era que el kirchnerismo estaba condenado a perder en el 2011. Sí, declaración que envejeció mal. Pero para este momento, ¿ya estaba recibido Sergio Massa de abogado? Pero Mati, estás un poco ansioso. Yo te dije que yo te voy a dar ese dato, pero pasaron 20 años. Esperamos un ratito más. En 2010, Massa va a formar el grupo de los 8. ¿Quiénes eran los 8? Bueno, son un poco la base de lo que después va a ser el Frente Renovador. Eran intendentes de conurbano que en ese momento estaban dentro del Frente para la Victoria, pero con críticas, digamos. Tenían una postura parecida a la de Sergio Massa y Sergio Massa empieza a ser referente de todos ellos. Eran Sandro Guzmán de Escobar, Joaquín de la Torre de San Miguel, Joaquín de la Torre también hoy en el esquema de Patricia Bullrich, Jesús Cariglino de Malvinas Argentinas, también hoy en Juntos por el Cambio, Gustavo Pose de San Isidro, hoy candidato a vicegobernador de Diego Santilli. Quien tiene feudos, ¿no? Claro, también. Humberto Zúcaro de Pilar, Luis Acuña de Hurlingham, Luis Andreotti de San Fernando. Bueno, son algunos de los que van a formar este esquema. A fines de ese año de 2010, se van a juntar todos ellos en un restaurante Tigre y anuncian que trabajan para la candidatura a gobernador
de Sergio Massa. Sergio Massa, curiosamente, en ese momento, muy a favor de las PASO. Porque lo que va a decir Massa es que tenía que haber algún tipo de opción que sea alternativa a la que en ese momento representaba a Daniel Scioli, y él quería postularse justamente para enfrentar a Daniel Scioli, que buscaba la reelección, y que, bueno, también lo puso como en duda y dijo: la decisión de si voy como gobernador a enfrentar a Scioli o no, en definitiva, va a ser del grupo de los 8. Lo dejó en suspenso. Ahí destacar que Sergio Massa este año 2023 estuvo siempre militando a favor de la candidatura única, de no ir a las PASO, de la necesidad que tenía este gobierno de unificar tras su espalda, o de la quien sea, hoy sabemos que es la de él, bueno, una candidatura única, ¿no? Contrario a la idea de hay que ir a las primarias abiertas obligatorias. Sí, acá va a pasar algo en medio de todo eso que es que lo hace reflexionar a Sergio Massa, y lo que va a hacer es bajarse de esa aventura. Massa directamente se alinea otra vez al gobierno nacional y se presenta para la reelección en Tigre, ya con su boleta anexa tanto a la de Scioli como a la de Cristina. Es decir, se ordena Massa. Algo que va a ser muy importante, porque en ese momento un poco los que van al frente en 2011 ya año de recuperación del kirchnerismo, los que van al frente un poco quedaron olvidados en la historia. Digo, los que se animaron a ir contra Cristina en 2011, después les costó mucho, o no se recuperaron, o les costó mucho. El caso de Ricardo Alfonsín, el caso de Eduardo Duhalde, el caso del mismo Alberto Rodríguez Sá, y los que se guardaron, uno de los más importantes que se guarda es Mauricio Macri, que decide no ir a la presidencia, sino que reelegir en la Ciudad de Buenos Aires, y Massa en Tigre lo mismo, son los que van a ser candidatos en 2015. Entonces, esto de guardarse y de preservarse va a ser la decisión, creo que una de las más importantes que va a tomar Massa, para no anticiparse a quemarse en 2011. Se ordena, va como candidato a intendente y justamente va a ser reelecto con el 71% de las PASO y el 73% en las generales. Récord total en la provincia de Buenos Aires. En Tigre hubo una política que siempre se destacó mucho a Sergio Massa, por izquierda o por derecha, con golpes o con aplausos, que fue el tema de la seguridad. Durante su gestión firmó un convenio con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, para empezar a instalar cámaras en el distrito. Fueron 500 cámaras. Con este acuerdo, él firmó un convenio con la empresa de seguridad Global View, una propiedad de Mario Montoto y Daniel Haddad. Y fue un punto clave también para la estrategia mediática, ¿no? Veíamos a ese Massa en los canales de televisión hablando de tolerancia cero, con ideas de seguridad vinculadas tal vez hoy mucho más a la mano dura, a la vigilancia, a la neovigilancia. Bueno, incluso cuando Macri fue jefe de gabinete porteño, le compró 2.000 cámaras a esta empresa, y también lo hicieron algunos otros intendentes. Pero el que más hizo conocidos estos servicios de esta empresa de Mario Montoto no fue Macri, fue Sergio Massa. Quiero hablar de las cámaras por algunos episodios que han ocurrido en estos días. Y porque tuve diferencias cuando fui a la Policía Federal, porque yo veía las cámaras siempre ubicadas en los barrios del sur, del centro, pero nunca en Barrio Norte, nunca en Puerto Madero, nunca en Recoleta. Digo yo, pero ¿por qué no ponen cámaras ahí si se supone que ahí deben estar los asaltos? Ahí vive la gente más rica, ahí deben ir a asaltar. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando están las cámaras las 24 horas, tenés la filmación permanente de las 24 horas de lo que pasa en tal calle, en tal sector. Y me acordaba de lo que pasó hace pocos días en un enfrentamiento también de barras bravas, de la hinchada de Tigre, donde un intendente había inaugurado modernas cámaras de televisión, pero que justamente cuando se balacearon 2 bandas de barras bravas, de las cuales uno murió, uno acaba de fallecer, creo que ayer o hoy, esas cámaras se habían dañado y no se obtuvo ninguna filmación. Sí, un Massa que después va a utilizar esto como una crítica interna al gobierno de Cristina, justamente por la inseguridad. En 2013, Massa rompe con el kirchnerismo. Es acá donde se va a dedicar de lleno al famoso Frente Renovador. Encuentra a sus socios empresariales, Vila, del Grupo América, Brito, dueño de Banco Macro y presidente de ADEVA, y Alberto Pierri, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante la presidencia de Menem. ¿Qué logra acá? Bueno, apoyo del Círculo Rojo, algo que sostiene hasta el día de hoy. José de Mendiguren va a ser un hombre clave para el armado
de Massa. Él fue el que se encargó de comunicarle a distintos ministros del gobierno kirchnerista que Massa iba a presentarse como candidato y que incluso él también lo acompañaría. Pero como vos decías hace un rato, la base del Frente Renovador lo dan los intendentes. Lo que decíamos recién, el grupo de los 8. Buscaba también que se sumaran a sus filas Adrián Pérez, Graciela Camaño, Luis Barrionuevo y hasta Héctor Daer. Es curioso que su antiguo mentor, Luis Barrionuevo, el que lo hace pasar al peronismo, es el que después sale también para acompañarlo en su avanzada ya contra el kirchnerismo en el Frente Renovador. Este salto es importantísimo en la vida política de Massa, porque además estuvo dispuesto a varias cosas, pero ¿sabes a qué en particular? ¿A qué? Se recibió de abogado. Por fin. Bienvenido, doctor. Bueno, el nuevo Frente Renovador va a ser un pacto con el PRO. ¿Por qué? Porque vos tenías en esa elección del 2013 un PRO que iba en la Ciudad de Buenos Aires pero no tenía representación en la provincia, llevaba a Gabriela Michetti como candidata a senadora, mientras que en la provincia de Buenos Aires Massa iba encabezando esta lista del Frente Renovador pero no tenía representación en Capital. Entonces dijeron, bueno, yo estoy en un distrito, vos estás en el otro, los dos compartimos esto de ser la principal oposición al kirchnerismo, hacemos una mini alianza. ¿Qué significa esto? Que Massa dijo, si yo viviera en Capital votaría a Michetti, y desde el PRO, todos los referentes, tanto Rodríguez Larreta, que es algo que hoy le carpetean a Larreta que dijo eso, pero también lo dijo Macri, esto de que si yo viviera en provincia, votaría a Sergio Massa. Acá una cosa en particular, para Macri, Massa era el candidato elegido como opositor, ¿no? Todo gobernante o aspirante a gobernar siempre busca quién puede ser su mejor opositor, en este caso para Macri era Sergio Massa. Sí, lo curioso de esto es que hicieron un pacto territorial en el cual, digamos, ninguno se disputaba el territorio, tanto el PRO en Capital como Massa en la provincia, y se llamaban a apoyar. Massa gana en la provincia de Buenos Aires 37-31 en las PASO y en las generales amplía esa victoria a 44-32, o sea, gana por 12 puntos en las generales. Fueron más de 3 millones de votos solamente en territorio bonaerense. Mientras que en Capital, la lista del PRO, que estaba encabezada por Michetti, gana también su elección en la capital y se va a subir al discurso de victoria Mauricio Macri como protagonista. Macri en ese momento lanza su campaña para 2015 y es curioso que esa misma noche de la elección se rompe el pacto. Macri festeja la victoria en Capital y dice en su discurso: quiero anunciar hoy que en 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante del Gabinete Nacional. Venimos a hacer un cambio profundo y en serio. O sea, básicamente le estaba tirando a Sergio Massa en la misma elección en la que fueron relativamente aliados porque Massa lo había apoyado en Capital y él en provincia. Entonces, de entrada Macri ya definía que la competencia por ser el mejor opositor en 2013 para 2015 iba a ser Sergio Massa y se empieza esta especie de carrera para llegar bien a 2015. Los medios de comunicación tuvieron en sus tapas, en sus escenas principales, un hecho muy importante, sobre todo para esta construcción del mito o de la realidad de la enemistad entre Daniel Scioli y Sergio Massa. ¿A qué viene esto? Bueno, un robo en la casa de Malena Galmarini y Sergio Massa en Tigre. El robo salió a la luz 2 semanas después de que ocurrió y fue por la propia decisión de Massa de sostenerlo en secreto, también por parte de Malena Galmarini. Y esto desató una feroz pelea entre Daniel Scioli, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Sergio Massa. El detenido por el robo fue un oficial de Prefectura Naval, Alcides Díaz Gorgonio. El robo incluía una caja fuerte con pendrives con datos sobre el paso de Massa por la gestión pública y 65.000 pesos, $1.200 y otras joyerías. El primer dato a tener en cuenta es que esta persona de prefectura no presta servicios de adicional de seguridad en el barrio. El segundo dato a tener en cuenta es que espera la salida de Malena de la casa. Yo no estaba en actividades de campaña. A partir de los sistemas de videovigilancia y de la actuación del fiscal, se produjo la detención de la persona que ingresó. Mientras espera la guardia de seguridad. Por eso, en paralelo a la detención de esta persona, hay 2 órdenes de detención, 2 pedidos de detención de 2 de los prefectos que estaban en la guardia que le permitieron
esperar en la guardia mientras se retiraba Malena de la casa. Scioli en este momento lo que salió a decir es, bueno, ojo, porque esto puede ser un posible robo propio, es decir, como el famoso autorrobo en el marco de la campaña para hacer un poco de eco en su propio nombre. Decía Scioli sobre Massa. Se estaban acusando a ver quién había sido el delincuente de este robo, ¿no? Scioli decía, lo hizo él mismo para levantarse, y Massa decía, fue culpa de Daniel Scioli para amedrentarnos, hay que buscar a ese culpable. Esta declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires recontra enojó a Sergio Massa, porque lo que estaba diciendo era, ¿me estás culpando a mí mismo un robo a mi propia casa? ¿Vos estás loco? Bueno, esto sella esta profunda enemistad que hasta el día de hoy estuvo dando vueltas, y sobre todo antes del cierre de listas, que finalmente, bueno, Scioli baja su precandidatura presidencial y termina sumándose con una foto muy particular en la puerta del Ministerio de Economía estos días, y sumándose al equipo económico como asesor ad honorem del equipo económico. Sí, ese es el valor que tenía esta foto de Massa con Scioli, porque la enemistad viene desde este momento y esta especie de acusaciones cruzadas que tuvieron. Llega el 2014 y a Massa le venía el desafío de armar electoralmente lo que iba a ser este Frente Renovador. Ya había tenido esta primera prueba en la provincia de Buenos Aires, pero ahora le tocaba el salto al país, le tocaba el salto a nivel nacional. Entonces se empieza a rodear de aliados del interior. Lo que quería Massa era plantear que su armado era federal, que era un poco de lo que acusaba que le faltaba tanto al kirchnerismo como a este incipiente movimiento de Mauricio Macri. Logra entonces, desde su banca de diputados, un bloque propio, apoyo de los intendentes que ya estaban con él en el grupo de los 8, pero con marco de alianzas en las provincias. Algunos de los aliados: Gerardo Morales en Jujuy, Gustavo Sáenz en Salta, que hoy ya es gobernador, José Manuel de la Sota en Córdoba, Mariano Arcioni en Jujuy, y una mayoría de dirigentes que tenían experiencias exitosas en el interior. También, bueno, delinea un discurso con un principal eje en la inseguridad, algo que ya venía sosteniendo incluso cuando estaba dentro del kirchnerismo, y algunas declaraciones que empiezan a diferenciarse mucho de gran parte del espíritu kirchnerista. Por ejemplo, una que dijo: yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos, pero no podemos dejar de mirar que en el país hubo 30.000 desaparecidos. Me parece que lo que el gobierno se olvidó es de que hay nuevos derechos humanos. Aquí ya hablaba de nuevo del tema de las víctimas de inseguridad, en una equiparación que molestaba a algunos organismos de derechos humanos. No tengamos miedo. Transmitamos a cada argentino que por ahí nos dice: están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Con todo esto llega el 2015, año electoral. Massa llega un poco desgastado y con menos volumen del que él esperaba, porque en esta carrera entre él y Macri se lo empieza a comer Macri. Él tenía un cierto marco de apoyos, había tenido reuniones con el grupo Clarín, ya era amigo de los... Rendito, le decía a Néstor Kirchner. Ojo con eso, viene de acá, ¿eh? Sí, tuvo una reunión de hecho con Rendo, pero él ya tenía también su marco de alianza con los dueños del Grupo América, con Vila Manzano. Entonces, medio que tenía algo de apoyo mediático como para pensar en proyectarse a 2015. Lo que pasa es que su planteo hacia el establishment era: yo soy el candidato posible, porque Macri tenía cierta dificultad para salir de su espacio de Ciudad de Buenos Aires. Se empieza a caer, sobre todo cuando se da el Congreso de Gualeguaychú y Macri logra el apoyo del radicalismo. El radicalismo le va a dar a Macri el apoyo territorial, digamos, la posibilidad de empezar a llegar a cada rincón del país, que es lo que el PRO no podía hacer. A partir de eso es que esa idea de Massa de, bueno, yo soy el único que puede llegar a todo el país con mi armado, se le empieza a romper y el establishment le empieza a retirar el apoyo para dárselo al candidato favorito que tenía el empresariado, que era Mauricio Macri. ¿Será que hoy Horacio Rodríguez Larreta está buscando lo mismo con el radicalismo de Gerardo Morales, ese apoyo institucional de la Unión Cívica Radical para poder instalarse a nivel nacional? Lo dejo abierta como pregunta. Seguramente, porque aparte hay una cosa que es que tanto el PJ como la UCR son los espacios que tienen presencia territorial. Después, todos los otros son armados que empiezan en Buenos Aires,
pero después les cuesta mucho esto de, tratar de conectar con las demandas, con los intereses y con las agendas del interior. Bueno, el PJ y la UCR son los dos espacios, te diría casi necesarios para poder gobernar un país como la Argentina. Pero bueno, en este armado es que Macri logra apoyos importantes, tanto de la UCR en todo el país como de algunos armados provinciales, el de Luis Juez en Córdoba, el de Elisa Carrió a nivel nacional también, y a partir de ahí le empieza también a disputar esta concepción federal que empezaba a tratar de demostrar Sergio Massa. Massa va a llevar como vice a Gustavo Sáenz, que es, decíamos, hombre fuerte de la política salteña, que va a terminar siendo gobernador, y se va a enfrentar en las PASO, unas PASO amistosas, o sea, unas PASO con piñas arriba del cinturón, a José Manuel de la Sota, que entonces era gobernador de Córdoba y que iba en fórmula con Claudia Rucci, que era la hija de José Ignacio Rucci, el sindicalista. Massa llevaba como candidato a gobernador a Felipe Solá. Eso es más o menos la foto de Sergio Massa para ir a las elecciones de 2015. Hola, soy Sergio Massa. Igual que vos que estás en el interior, Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos que estás ahí en Córdoba, Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos que estás en Misiones, estás haciendo patria todos los días. Hola, soy Sergio Massa. Y te quiero hablar a vos que estás ahí en Córdoba, Cogoleao. Que estás ahí en el Uriditor con Javistando Jovni. Massa finalmente gana 70-30 la interna, pero su coalición, Unidos por una Nueva Alternativa, sacó un 20% en las PASO, que solo pudo aumentar un puntito en las generales, llegando a 21. Pero esos 21 puntos valían oro, tanto para Macri como para Scioli. Y si hablamos de Scioli, recién recordábamos el robo. Bueno, Daniel Scioli toma la decisión de llamar a Sergio Massa a raíz del incidente que había sucedido en su casa en 2013. Es por esto que Massa lo atiende y le dice, bueno, está bien, tenemos que hablar porque esto fue muy grave. El subtexto de esto tiene que ver con que Scioli necesitaba que Sergio Massa lo apoyara. Y con esa respuesta Massa daba a entender que no iba a caer en esa. Exacto, de hecho fue así y Sergio Massa mantuvo su neutralidad y fue el resultado que llevó a que Macri ganara las elecciones de 2015. Sí, además después no apoyó en el balotaje, medio como devolución a un bicho político como Scioli que lo llamó días antes de que se vote y ya él fuera de camino, sabiendo que tenía 21 puntos para negociar, unos 21 puntos que al no dárselos al peronismo posibilita este triunfo de Mauricio Macri, ya nuevo presidente de la Argentina. El 5 de enero de 2016, o sea, 26 días desde que Macri era presidente, Massa confirmó que lo iba a acompañar a Davos, al foro internacional, a conseguir inversiones. En esta etapa Massa va a tener un acompañamiento general a Mauricio Macri, va a apoyar los despidos masivos en el sector público de las primeras semanas, tiene en esto declaraciones como a los ñoquis hay que echarlos, cuando Macri empezaba con estos despidos masivos, y bueno, en el foro de Davos, Macri va a presentar a Massa como el líder de la oposición. Algo raro porque había salido tercero. Medio que invisibilizando en ese momento a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo en general. Y también le dice a los empresarios que estaban reunidos en el foro que Massa se iba a quedar con el PJ, como que era el próximo líder del PJ. El PJ tenía elecciones internas en unos meses. Para esa interna de mayo, Massa anunciaba que quería disputar la conducción del espacio y lanzaba como candidato a José Manuel de la Sota. El planteo en ese momento era que querían aprovechar un poco la fragmentación después de la derrota del peronismo y toda la diseminación de tribus que habían aparecido en el peronismo, porque después de la derrota obviamente empezaron los pases de factura y esos pases de factura generaron divisiones. En medio de esas divisiones dijo Massa, yo permanezco entero con mi espacio, bueno, tengo la fuerza como para aprovechar esta división del peronismo y colarme para disputar la conducción. Sin embargo, como suele pasar en el peronismo, todo se termina arreglando. Encolumnaron filas y formaron una lista de unidad. José Luis Gioja presidente, Daniel Scioli a vicepresidente, todos los gobernadores y los intendentes adentro, así que en ese armado también la cámpora que quedaba afuera confirmó que acompañaba igual, así que estaban todos juntos, todos aliados. Massa dijo, no se pudo, resolvieron junto con De la Sota que en este contexto era mejor no exponerse una derrota y desistieron de participar, quedando de nuevo afuera del peronismo oficial y del PJ nacional. Con Macri el vínculo se cortó más o menos en noviembre de 2016 porque Massa había impuesto un proyecto para reformar el impuesto a las ganancias, subir el mínimo no imponible y excluir a los jubilados. Con el apoyo del kirchnerismo, Massa logra aprobar el proyecto en diputados y darle media sanción. Esto vuelve loco a Macri y finalmente el proyecto se topó en el Senado
pero con el liderazgo de Miguel Ángel Pichetto, que negoció algunas modificaciones con el gobierno para aprobarlo. Un año después, Massa salía con Margarita Stolbizer e integra con ella una lista de candidatos a senadores para la elección legislativa. Pero tenían dos problemas. El primero, que Cristina se presentaba con un nuevo frente, Unidad Ciudadana, recordarán, y con eso aseguraban la polarización total con el macrismo. Y el segundo problema era que aparecía otra fuerza a disputar la antigrieta, el Frente Cumplir, que llevaba como candidato a Florencio Randazzo. Nos avergüenza que se cobre impuestos por comer, que los más pobres sean los que más carga tienen en la canasta de alimentos, que el gobierno no se anime a tratar, como queremos tratar en el Congreso, la rebaja en alimentos, medicamentos y servicios públicos. ¿Qué es esto de que suban las tarifas y encima te presionen con más impuestos? Sergio Massa, Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Argentina unida hoy y siempre. En las PASO, Massa finalmente sale tercero con 16 puntos y hasta ahí conservaba algo de representatividad. Pero ante el empate técnico entre Cristina y Esteban Burlich, recordemos que Cristina gana por 0,23% de diferencia, iba a tener que aferrarse a ese caudal y resistir la ola del voto útil para las generales. Sí, ese 11 de septiembre, Cristina hace un llamado a la unidad opositora con una carta abierta, que dice: desde Unidad Ciudadana y yo misma estamos dispuestos a iniciar un nuevo ciclo político basado en el trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras. Ahí la respuesta de Massa va a ser: el diálogo con quienes nos dividieron no es posible. O sea, Massa rechaza el primer llamado de la unidad de Cristina, que va a ser en 2017, un antecedente importante para lo que va a venir después, porque ese rechazo le va a valer el colapso posterior. Massa en las generales, o sea 2 meses después de las PASO, va a perder 5 puntos de lo que había obtenido en agosto. Queda relegado a un 11%, o sea sale tercero, bastante lejos de los dos candidatos que habían polarizado, y entramos legislativos en Buenos Aires, que había sacado 44% en 2013, en la siguiente elección, esta la del 2017, saca 11 puntos. Un margen de pérdida muy grande respecto a la misma elección. Un dato que sirve también como para graficar el nivel de caída que tuvo Sergio Massa fue que su lista en Tigre quedó tercera. O sea, detrás del kirchnerismo y detrás del macrismo. Cristina, por su parte, iba a perder 41-37 en las generales, pero el mensaje de Cristina de esa elección era: fuimos la fuerza opositora más votada. También como tirándole un palo al resto y medio que forzando a una unidad posterior, como diciendo: la oposición al macrismo somos nosotros. Por fuera de esta polarización no hay nada. Ahí pasa algo particular, que es que todos los patitos que rodeaban a Sergio Massa empiezan a desfilar por otros lados, ¿no? Y algunos se alejan. Bueno, uno de ellos fue Felipe Solá. El articulador de la nueva unidad peronista propuesta por Cristina era, atentos, Alberto Fernández, que fue su armador político en su salto afuera del Frente para la Victoria en 2013 y también en 2015 en su campaña presidencial. En 2017, Alberto se reencuentra con Cristina en noviembre y un mes después viene la discusión por la reforma previsional y la primera gran articulación estratégica de Massa con el kirchnerismo y la izquierda en el Congreso para pararla. Para el macrismo, esta coordinación evidenciaba que Massa era un kirchnerista más. Y si bien el gobierno logró aprobar la reforma con lo justo, tuvo 2 consecuencias negativas. Por un lado, el profundo e inesperado desgaste que le había significado la discusión a solo 2 meses de haber ganado las legislativas, y el comienzo del perfil totalmente opositor de Massa, cuyo bloque iba a cerrarse al diálogo con el gobierno y rechazar todas sus iniciativas por los 2 años siguientes. Claro, acá arranca la etapa full opositor de Massa, ya un Massa totalmente con todos los puentes rotos con el macrismo. Ante la fuga de dirigentes en 2018, ya para sostener un poco sus chances frente a la polarización, Massa dice: bueno, necesito un nuevo armado. En ese nuevo armado aparece Alternativa Federal. ¿Con quién compartía Alternativa Federal? Con Miguel Ángel Pichetto, con Juan Schiaretti y con Juan Manuel Urtubey. Son los 4 capos de este nuevo movimiento. Dice Massa que después de ya la alianza fallida que tuvo con Stolbizer, era volver a apostar por un armado peronista, con aliados peronistas y con un signo fuertemente peronista en su identidad. En paralelo, empieza a armarse una liga de gobernadores que empiezan a estar cercanos a esta propuesta. No solo estaba Urtubey y Juan Schiaretti, que participaban de la mesa chica, sino que aparecía Juan Mansur de Tucumán, Sergio Casas de La Rioja, Carlos Berna de La Pampa, Hugo Pasalacqua de Misiones, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Domingo Pepo de Chaco,
Mariano Arcioni de Chubut y Rosana Bertone de Tierra del Fuego. Es decir, un armado muy, muy potente con figuras muy importantes del interior. Este espacio, que empieza a evidenciarse en reuniones y en fotos, tiene su presentación pública el 17 de octubre en Tucumán, con Juan Mansur ahí como anfitrión. Bueno, este espacio se lanza y se anima a decir Juan Mansur en el escenario: Cristina ya fue. Una de las presencias sorpresivas de ese acto justamente va a ser Daniel Scioli, que ya había anticipado que quería volver a ser candidato en 2019 y medio que empezaba a ver que si bien él estaba dentro del espacio cristinista, podían llegar a no darle una paso. Entonces también orillaba algunas otras alternativas como para presentarse, mientras que Alternativa Federal empezaba a plantear esto de que iban a definir el candidato por una paso. Es decir, había muchos aspirantes, estaba Urtubey, estaba Massa, aparecían también Pichetto, con algunas de las referencias que empezaban a buscar esta candidatura presidencial, y dijeron, bueno, para no meternos en problemas, la PASO lo va a definir. Los votos de la gente en una PASO definirán al candidato a Alternativa Federal. Durante este año, Sergio Massa vuelve a sufrir un robo, y esta vez no es en su casa, sino en las oficinas del Frente Renovador que quedan en Avenida Libertador, y le roban 6 notebooks con información. Acá se da un intercambio clave en Twitter de Massa y Cristina le tuitea: el espionaje político que se viene en nuestro país es francamente intolerable. Y Massa le responde: trabajar para una Argentina diferente es una responsabilidad de todos. A esta altura faltaban 3 meses para el cierre de listas. Señal importante. Clave. Porque a Sergio se le aparecían como 2 caminos opuestos en esta disyuntiva, ¿no? Mientras él seguía con la construcción de Alternativa Federal. La primera era el regreso con Cristina, y la segunda, una candidatura presidencial independiente que anexara su boleta como colectora a la de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Algo para lo que también Vidal tendría que desafiar la autoridad de Macri. Y esta segunda opción estaba traccionada también por su amigo Horacio Rodríguez Larreta. Al comenzar el año, Alternativa Federal armó su calendario de elecciones provinciales con el que esperaban ir consiguiendo victorias que los posicionaran. Sí, primeras, 12 de mayo en Córdoba, con Schiaretti, uno de los dirigentes importantes de esa mesa, que buscaba la reelección. El 19 de mayo iba La Pampa, Berna no reelegía, pero iba a buscar el triunfo de Sergio Silioto, que era su delfín. 9 de junio, Superdomingo con Chubut, donde Mariano Arcioni, que era el principal aliado de Massa, buscaba la reelección, y también iba Mansur en Tucumán y Gustavo Bordet en Entre Ríos. Eso era más o menos la planificación que tenían, como para decir, vamos a ir domingo a domingo festejando victorias. La primera parada, 12 de mayo, fue exitosa. Schiaretti ganó en Córdoba por un muy amplio margen, y la Mesa de Alternativa Federal se reunió a festejar y a convocar a los aliados. Ahí el gobernador ya reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, hizo un video en el que llamó a nuevos aliados y pidió que se sumen Scioli y Marcelo Tinelli. Chan. Sí, aliados raros para ese entonces. En aquel momento igualmente negociaba Alternativa Federal una unidad con Roberto Labaña, pero había un problema. Labaña no quería paso. O sea, ellos tenían muchos candidatos con aspiraciones de ir, querían aliarse con Labaña, pero Labaña decía, yo voy si voy solo. O sea, si yo tengo que ir a una paso contra alguien, no voy. Entonces ahí es que la negociación tensionaba y empezaba a complicarse. La última foto de Alternativa Federal fue el miércoles 15 de mayo con Massa, Schiaretti, Pichetto y Urtubey. 3 días después de esa foto, el 18 de mayo, Cristina Fernández de Kirchner publicó el video en el que postulaba a Alberto Fernández y anunciaba que lo acompañaba como vice. Alternativa Federal tuvo que ver como uno por uno los gobernadores que lo acompañaban los iban abandonando e iban expresando su apoyo en redes sociales a la nueva fórmula de Fernández Fernández. En 3 días quedaron solos. No pudieron ni siquiera festejar el triunfo de Silioto porque Berna ya se había ido con Fernández Fernández, así que fue un colapso total y absoluto de este espacio que venía en ascenso. El 9 de junio, Massa viajó a Chubut para festejar la victoria de Mariano Arcioni, que era uno de los únicos aliados provinciales que le quedaban. Y ahí, bueno, en el programa Hagan Algo de C5N, donde estaba invitado al piso Alberto Fernández, es que los cruzaron en vivo, porque lo entrevistaron a Massa con un móvil, y se dio un particular momento. Volví a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís. Tenemos que estar juntos, cada uno con su autonomía, cada uno tiene que aportar desde su identidad, nadie está sometiendo a nadie, nadie debe someter a nadie,
estamos construyendo otro tipo de fuerza en la Argentina y todo lo que acabas de decir yo lo comparto. Yo sé que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Así que venite y tomemos un café, dale, como hemos hecho siempre. Ojalá que podamos tomar un café y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa, entre todos, una etapa que supere el fracaso de Macri. Acá vamos a tener que diagramar cómo quedó ese triunvirato de Massa, Pichetto y Schiaretti, porque Massa se fue con el kirchnerismo, Pichetto con el macrismo y Schiaretti se fue solo a refugiarse en Córdoba con su boleta corta. A Urtubey no le quedó otra que bajarse a vice de Roberto Labaña en una lista a la que le quedaba claro que se iba a comer la polarización. La entrada de Massa al espacio kirchnerista, que días después iba a adquirir el nombre Frente de Todos, fue con el compromiso de encabezar la lista de bonaerense de diputados y ser el presidente de la Cámara ante una eventual victoria, cosa que sucedió. La primera foto de Cristina con Massa fue en el cierre de campaña para las PASO en Rosario. Ahí estaban reunidos antes Kicillof, Magario y Malena Galmarini. Y después sobre el escenario también hubo algunos saludos de ellos, tal vez algunos lo recordarán. Lo que pasaría después es lo que ya todos conocemos. Con Massa como uno de los protagonistas de la campaña, el Frente de Todos arrasó en las PASO y ese triunfo iba a ser el preludio de la victoria en las generales para que el peronismo vuelva al poder. Esta vez con Massa adentro del barco de nuevo. Hoy una ola de esperanza derrotó a la mentira. Hoy una ola de esperanza de aquellos argentinos que en silencio sueñan con la Argentina del trabajo, la Argentina en la que cada uno de nosotros sueña con poder vivir dignamente. El Frente de Todos ganó por 16 puntos las PASO, pero después hubo un achicamiento de esa diferencia a 8 en las generales. Eso va a ser clave en los intereses de Sergio Massa porque, bueno, su lugar estaba ya medio definido. Iba a ser presidente de la Cámara de Diputados como primer diputado de la provincia de Buenos Aires y con eso su rol iba a tener que ser un poco más articulado porque, según el resultado de las PASO, él iba a quedar con mayoría propia en la Cámara de Diputados, pero con el nuevo resultado no tenía mayoría propia e iba a tener que articular con algunos partidos provinciales para lograr esa mayoría porque ya había un bloque más consolidado de Juntos por el Cambio. Mientras, cruzando el pasillo, Cristina sí iba a tener un recinto con mayoría propia. Massa se las iba a tener que ingeniar para lograr que los números le empezaran a dar en la Cámara de Diputados. Entonces, con este escenario y con esta previsión, el 4 de diciembre de 2019, Massa era electo presidente de la Cámara de Diputados. ¿A propuesta de quién? De Máximo Kirchner. Creo que esa arquitectura electoral hoy empieza a tomar, con la llegada a la presidencia de Sergio Tomás Massa, la dimensión institucional y la responsabilidad que él ahora requiere. Y por último, quiero decirles que vengo a ponerme al servicio de un gobierno, obviamente, que eligió el 27 de octubre la gran mayoría de los argentinos, que es el gobierno del Frente de Todos, pero también de todos y cada uno de los diputados de esta casa. Vengo a ponerme al servicio de sus sueños, de sus proyectos, de sus ideas. Vengo a ponerme al servicio del éxito del próximo gobierno, porque en el éxito del próximo gobierno no está el éxito de Alberto o de Cristina, está el éxito de millones de argentinos que hoy la están pasando mal y necesitan que nos vaya bien. Vos lo decías recién, estaba a metros de Cristina Kirchner con quien iba a compartir la conducción del Congreso Nacional. Una tarea importante porque a 3 meses de asumir el Congreso fue parado por el COVID-19 y tuvo que articular con Fernández de Kirchner la vuelta a la actividad con el programa para las sesiones virtuales. Su primera diferencia con el gobierno fue en materia de sueldos de funcionarios en la pandemia. Alberto resistía los reclamos para una baja generalizada y Massa trabajaba en una reducción de gastos y hablaba de la necesidad de austeridad.
El bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para recortar las dietas de los diputados en un 20%, pero Massa fue un poco más allá y dijo: mi propuesta es bajarla en un 40%. Repasemos un par de cosas que también hizo en ese momento Sergio Massa, porque por un lado impuso la reducción de la planta de asesores por legislador. Además, organizó un remate de autos de la Cámara de Diputados disponibles para sus integrantes y la restricción de pasajes mientras durara la forma virtual. Lo que buscaba era armar un fondo de 200.000 millones de pesos en 5 meses para donar al Hospital Garrahan. Empieza a verse un perfil de Sergio Massa con este discurso de austeridad, de baja del gasto público, de baja del gasto en la política, que es algo que también está muy en discusión en esta campaña. Va a tener una gestión en la Cámara de Diputados que va a tener proyectos importantes. Los dos más salientes que tuvo su gestión fue el aporte extraordinario a las grandes fortunas en noviembre de 2020 y apenas un mes después el proyecto del aborto legal en diciembre de 2020. Además de Cristina, Massa va a tener que articular con el que entonces era presidente del bloque oficialista en diputados, que era Máximo Kirchner. En el laburo juntos, Massa y Máximo van a desarrollar una muy buena relación y esto va a ser importante para lo que va a venir después. Acá Massa va a ser el primero en criticar internamente a Martín Guzmán y a decir que sus políticas económicas estaban equivocadas. En 2021, el Frente de Todos pierde calamitosamente las PASO y acá se abre una interna abierta entre el cristinismo y el albertismo. Massa en esto empieza a jugar una interna silenciosa, pero empezaba a mostrar, medio con gestos tímidos, que estaba del lado de Cristina en esta discusión. Un hecho que es menor pero es clave para entender cómo se empezaba a posicionar Massa era la interna del PJ de San Isidro. San Isidro era un lugar, que era reducto de la familia Cafiero, donde iba justamente Santiago Cafiero a tratar de retener la conducción de ese distrito, del PJ de ese distrito, y le va a ganar justamente el masismo con una lista que encabezaban Teresa García, cercana a Axel Kicillof, y Sebastián Galmarini, hermano de Malena Galmarini. Esa lista gana en San Isidro, le gana a los Cafiero en su reducto histórico y el discurso que van a compartir tanto desde el kirchnerismo como desde el masismo es que esa victoria se daba por la falta de representatividad que los peronistas veían en la conducción tanto de Alberto Fernández como de todo su círculo íntimo. Incluso fue tras la derrota en las PASO cuando se plantea la posibilidad de Massa superministro, algo que fue completamente rechazado por el presidente Alberto Fernández. Vuelve a plantearse esto el 3 de julio del 22, cuando, como quería Massa, Guzmán renuncia. Un fin de semana frenético, recordarán, en el que Alberto Fernández, para desembarcar, le impuso a Massa una condición: el apoyo explícito de Cristina. No lo logró y finalmente asumió Silvina Batakis. Es curioso cómo Massa veía en algo que era un medio para un fin, lo que en definitiva era el fin en sí mismo. Porque acá es algo muy interesante como él necesitaba para ser superministro de Economía el apoyo de Cristina. Pero en realidad el apoyo de Cristina tenía un valor superior al de lograr que él justamente desembarque en el ministerio. El apoyo de Cristina era clave para pensar en sus opciones para 2023. Entonces no era tanto solamente el hecho de decir, bueno, que Cristina me dé el ok para poder asumir como ministro de Economía con todas las áreas económicas bajo mi poder, sino que también era lograr ese apoyo para pensarse en 2023 como posible candidato de Cristina. Massa no solamente logra llegar al Ministerio de Economía, unificando todas las carteras y finalmente asumiendo como asumió. Massa logra en ese momento el apoyo de Cristina para lo que va a ser los 2 años siguientes y su expectativa de lo que pudiera pasar en 2023. Doctor Sergio Tomás Massa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden. Ese mismo día, Massa empezó su campaña presidencial. Mi nombre es Matías Mousset. Y el mío, Martina Garbars. Y esto es Carpeta Roja, el podcast dedicado a la historia de los candidatos. Cerramos la carpeta de Sergio Massa y en el próximo capítulo abrimos la de Horacio Rodríguez Larreta.